Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y el día de hoy vamos a estar leyendo Primera de Crónicas, capítulo 28, Primera y Segunda de Reyes y terminamos con Primera de Crónicas, capítulo 29. Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 28. David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. David se puso en pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlos, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió a mí de entre todas las familias de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre, pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar, y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre, al Señor le agradó hacerme a mi rey sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado mucho, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo: tú, hijo Salomón, edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Entonces David le dio a Salomón los planes para el templo y a sus alrededores, que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del Señor, y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. David dio instrucciones referentes a cuánto oro y cuánta plata debía usarse para hacer los artículos necesarios para el servicio del templo. Le indicó a Salomón la cantidad de oro que se necesitaba para los candelabros y las lámparas de oro, y la cantidad de plata para los candelabros y las lámparas de plata. Según la función de cada uno, designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizo utilizados para manejar la carne de los sacrificios y para los tazones, las jarras, la vajilla, así como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar de incienso. Finalmente le dio un plano para la carroza del Señor, es decir, los querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca del pacto del Señor. Cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. David siguió diciendo: sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros, con todo tipo de habilidades, se ofrecerán como voluntarios, y los funcionarios y toda la nación están a tus órdenes. Primera de Reyes, capítulo 1.
El rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían no podía entrar en calor, así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvía, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegarse rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simei, rey y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zohelet, cerca del manantial en Rogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos y los demás hijos de David, y a todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que el hijo de Agit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste: definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estás hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que has dicho. Entonces Betsabé entró a la habitación del rey. David era muy viejo y Abisag lo cuidaba. Betsabé se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto a mi señor el rey haya muerto. Mientras ellos hablaban con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey: mi señor el rey, ¿ya ha decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en su trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritando: ¡que viva el rey Adonías! Pero a mí no me invitó ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? Entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey, y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gihón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten: que viva el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benaía, hijo de Joiada. Que el Señor Dios de
mi señor el rey ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón así como ha estado contigo, mi rey, mi señor el rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gihón, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó la carpa sagrada, el frasco de aceite de oliva, y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero, y toda la gente gritó: ¡Que viva el rey Salomón! Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno, seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gihón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey, y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey y decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama, y dijo: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien ha decidido hoy que ha escogido un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron a la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará ni un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole: vete a tu casa. Capítulo 2. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos, obedece los decretos de los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barzilai, de Galaad, haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Acuérdate de Simeí, hijo de Gera, el hombre de Baurim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Luego, David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Cierto día, Adonías, cuya madre era Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz?, le preguntó Betsabé. Sí, contestó él. Vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué trata?, le preguntó ella. Él contestó: como sabes, el reino me correspondía a mí,
todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey, pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Ahora solo tengo un favor que pedirle y que no me lo niegues. ¿De qué trata?, preguntó ella. Él contestó: habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Sunem. Está bien, respondió Betsabé, le hablaré al rey por ti. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre y ella se sentó a la derecha del rey. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía?, preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Además, permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sunem, contestó ella. ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregues a Abisag en matrimonio a Adonías?, preguntó el rey Salomón. Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino. Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor diciendo: que Dios me hiera e incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre. Él ha establecido mi dinastía tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaía, hijo de Joiada, que lo ejecutara, y Adonías murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar: regresa a tu casa en Ananot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora, porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David mi padre y estuviste con él en todas sus dificultades. De este modo Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se le informó al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, a ejecutarlo. Benaía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas, pero Joab no respondió: no, yo aquí moriré. Entonces Benaía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Haz lo que él pide, respondió el rey. Mátalo allí junto al altar y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de 2 hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y de Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes y a su dinastía, y a su trono para siempre. Entonces Benaía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab, y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandantes del ejército a Benaía en el lugar de Joab, y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simei y le dijo: construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo, pues el día que salgas pases el valle de Cedrón, ciertamente morirás y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Simei respondió: tu sentencia es justa, haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto Simei vivió en Jerusalén un largo tiempo. Sin embargo, 3 años después, 2 esclavos de Simei se fugaron a Gad, donde reinaban Aquís, hijo de Maaca. Cuando Simei supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gad a buscarlos. Una vez que se le encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén y que había ido a Gad y regresado. Así que el rey lo mandó llamar y le preguntó: ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte o de lo contrario morirías? Y tú respondiste: la sentencia es justa, haré lo que me mandes. Entonces, ¿por qué no me cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden? El rey también le dijo: seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David. Que ahora el Señor traiga sobre todo este mal sobre tu cabeza, pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono en presencia del Señor. Entonces, por orden de Benaí, hijo de Joiada, llevó a Simei afuera y lo mató. De ese modo, el reino quedó afianzado en las manos de Salomón. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 29. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y le dijo:
mi hijo Salomón, quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios, así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedra fina y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Estos además de los materiales de construcción que yo ya había reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces, los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y los capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios. Donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10,000 toneladas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. También construyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor y al rey, y David se llenó de gozo. Luego alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, de Israel, que sea alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son las grandezas, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento de visitantes y extranjeros en la tierra. Al igual que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto y sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aun estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti, todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y que he visto a tu pueblo dando sus ofrendas con voluntad propia y alegría. Oh Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo por el cual he hecho estos preparativos. Después, David le dijo a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor Dios de sus antepasados y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente trajeron 1,000 toros, 1,000 carneros y 1,000 corderos como ofrendas quemadas para el Señor. También trajeron ofrendas líquidas y muchos otros sacrificios en nombre de Israel. Ese día festejaron y bebieron en la presencia del Señor con gran alegría. Nuevamente coronaron a Salomón, el hijo de David, como su nuevo rey. Lo ungieron delante del Señor como su líder y ungieron a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre y tuvo éxito en todo, y todo Israel le obedeció. Todos los oficiales, los guerreros, los hijos del rey David juraron lealtad al rey Salomón. Así que el Señor exaltó a Salomón a los ojos de todo Israel y le dio un esplendor real aún mayor que a cualquier otro de los reyes anteriores en Israel.
David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel durante 40 años y reinó sobre Israel 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después de su hijo Salomón, gobernó en su lugar. Todos los acontecimientos del reinado de David, de principio a fin, están escritos en el registro de Samuel el vidente, en el registro de Natán el profeta y en el registro de Gad el vidente. Estos son los relatos y están los hechos poderosos de su reino, así como lo que le sucedió a él, a Israel y a todos los reinos vecinos. Bueno, y así en este punto entonces vemos en el capítulo 28 a cómo David empieza a darle las instrucciones del templo a su hijo Salomón, cómo vemos especialmente cómo David, así como Moisés, fueron inspirados para dar como este diseño de cómo debía ser el templo. Y creo que eso era algo muy importante mencionarlo. No fue invento de David, sino que fueron, y así como Moisés, vuelvo y repito, fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién podría dar ese tipo de sabiduría si no es solamente alguien que fuera lleno del Espíritu Santo? Entonces, vemos cómo Salomón le sucede en el reino. Vemos que Salomón fue elegido por su corazón, porque David mismo lo reconoce y dice que Dios había conocido su corazón y su intención y que temía a Dios. Y por eso es que David termina en este capítulo animando a Salomón, diciéndole que no se apartara nunca del Señor. Y luego vemos como en el capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Reyes, como uno de los hijos de David, en este caso Adonías, era un joven que no tenía corrección, que era todo lo contrario a Salomón. Y vemos que realmente nunca tuvo disciplina y por esta razón no había sido elegido por Dios, ya que él era como el sucesor de Absalón. Entonces, ¿qué pasó? Vemos que aunque él se quería proclamar rey, realmente Dios ya tenía todo precursado. Dios ya tenía todo arreglado, hablemoslo de esta forma, y era que ya se sabía que Salomón realmente era quien iba a ser, porque si notamos, David ya le había hecho también ese juramento a Betsabé, quien era una de sus esposas. Entonces vemos cómo las instrucciones de David a Salomón en el capítulo 2, en su vejez le indica cómo debía pagar a todos aquellos que le habían hecho mal a David y que como sus nombres, como el de Joab y Abiatar, iban a ser borrados. Entonces vemos que por causa de la rebelión de Adonías muere y de este modo Salomón cumple con todas las peticiones de David y en este caso su reino, ya el de Salomón, es afianzado en sus manos, ya es coronado. Entonces te preguntarás por qué cerramos con el capítulo 29 de Primera de Crónicas y no Segunda de Reyes, y es precisamente por el final, porque es importante y quería dar a relucir cómo cierra el capítulo de esta manera y dice que David y sus líderes dieron al Señor voluntariamente sus riquezas para aportar a la construcción del reino, y cómo David declara que todo provenía del Señor y todo era para el Señor. Entonces todo el gabinete de David jura lealtad a Salomón y a David, y todo el pueblo se alegra. Y vemos cómo dice precisamente en el capítulo ya final de Primera de Crónicas cómo David murió en una buena vejez, cómo David murió siendo un muy buen rey, donde ya se iba a reencontrar con sus antepasados. Así es que David nos da una enseñanza enorme que quisiera describir solo en unas palabras, y es que David tenía un corazón conforme al de Dios, donde quizás sí tuvo errores, pero su corazón se mantuvo hasta el final firme ante el Señor. Así es que creo que esa debe ser nuestra oración. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que nos has enseñado a través de la vida de tu siervo David. Te pedimos que nos ayudes cada día a tener un corazón como el de David, un corazón conforme a tu voluntad, y que siempre, de comienzo a final, nuestro corazón sea un corazón conforme al tuyo, y que nuestra vida te agrade en todo momento. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos este capítulo un poco más largo, pero bueno, valió la pena leerlo hasta el final. Gracias por llegar hasta este punto, que Dios te bendiga, y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.